en movimiento. Tenemos una opción para ti. Continuamos. Tenemos ahora de invitado a nuestro querido y nunca bien ponderado amigo Víctor Escalante, que viene de Guadalajara. De Guadalajara, así es. Okay. Pues Fernando, te agradecemos la oportunidad que nos das de conversar un rato y saludar a nuestros amigos de Córdoba, de esta diócesis naciente que viene con tanta inquietud formándose, ¿verdad? Colaboro en una organización que se llama Evangelización 2000 y a través de esta organización colaboramos a nivel nacional con las diferentes instancias de evangelización y catequesis, en el caso de Guadalajara con la sección diocesana de evangelización y catequesis. Ok, bueno, la vez anterior platicábamos acerca de lo que es el querigma y del encuentro con Jesús, cómo el querigma debe de ser el primer paso para la evangelización y la catequesis, ¿no es así? Sí, efectivamente, no solo es porque sea el primer paso, sino que la persona cuando se acerca al cristianismo debe de alguna manera tener una experiencia que fundamente su fe, y esta experiencia que funde su fe o que renueve su fe es precisamente el encuentro con Jesucristo. Dentro de la Iglesia Católica, el instrumento que se utiliza para llevar a las personas al encuentro con Jesucristo y suscitar en ellos la fe es el querigma. Entonces, sí, efectivamente, el querigma es el instrumento a través del cual la gente se encuentra con Cristo y por lo tanto se reincorpora, se renueva o se fundamenta su fe. Muy bien, y ahora en esta segunda ocasión, ¿a qué debemos tu visita? Bien, es la continuación de un programa de fortalecimiento del querigma. Ustedes saben que en este año el CEDEC ha optado a que se trabaje el querigma como prioridad en la diócesis. Entonces comenzamos dando un curso que le llamamos el ABCD del querigma. A, ¿quién es el agente del querigma? B, ¿cuáles son las bases metodológicas del querigma? C, ¿cuáles han de ser los contenidos del querigma? Y D, ¿quiénes son los destinatarios del querigma? Entonces, prácticamente como que el retiro de encuentro es un retiro de experiencia con Cristo, pero este curso del ABC del querigma es como la radiografía de lo que es el querigma, en cuanto a agentes, en cuanto a bases metodológicas, en cuanto a contenidos y en cuanto a destinatarios. ¿Podría decirse que esto es ya la acción? Es la preparación para la acción. Es como el doctor antes de intervenir tiene que estudiar medicina, tiene que ver cómo es el cuerpo humano, qué sistemas operan en el cuerpo humano. En la anatomía pues se analizan, yo no soy doctor, pero pues el aspecto fisiológico, los diferentes sistemas respiratorios, digestivos, circulatorios. Haz de cuenta que es lo mismo que vimos, la radiografía del querigma para que después se opere ya al pueblo a través del querigma. Muy bien, y esto se hace a través de los agentes, ¿no es así? Sí, los agentes, efectivamente. Estamos dando una habilitación a los agentes para que tengan bien claro cómo el querigma implica un agente especializado. Independientemente de que todos los agentes de pastoral deben de tener una dimensión y una acentuación querigmática, así como para la catequesis se necesita un catequista, para el querigma se necesita también un agente del querigma. Muy bien, y este agente, debe de tener unas bases. ¿Cuáles serían esas bases? Fundamentalmente nos vamos de acuerdo a los procesos educativos que se señalan en términos generales. Si alguien de ustedes se acuerda, en la pedagogía o en la educación se habla de los 4 pilares de la educación, el informe de ILOR para la UNESCO, y ahí habla que la educación debe de ser para ayudar al ser, al saber hacer y al saber convivir. Entonces la formación del agente del querigma es cómo formamos el ser del agente del querigma, cómo le formamos en el saber del agente del querigma, cómo formamos en el saber hacer del agente del querigma y cómo lo formamos en el saber relacionarse o convivir. Dicho en otras palabras, el aspecto humano, el aspecto doctrinal, el aspecto técnico o metodológico y el aspecto espiritual. Muy bien, ¿y estas bases quién las debe de aportar? Bueno, afortunadamente somos hijos de una iglesia que es rica en el magisterio. En las últimas décadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe
ha sacado una serie de directorios que nos ayudan para este propósito. Concretamente en 1971 se sacó el Directorio Catequístico General y en 1997 el Directorio General para la Catequesis. En México, en 1971, los obispos de México sacaron un Directorio General para la Evangelización y la Catequesis. Entonces, todo esto que estamos hablando emana del magisterio. ¿Por qué hablo de esos directorios? Porque el directorio es un ejercicio de síntesis, de sistematización de todo el magisterio en cuanto a la evangelización y la catequesis. Los principales responsables de la evangelización y la catequesis, desde luego, son los señores obispos. Y de ahí va en una cascada, de manera proporcional, la responsabilidad de los sacerdotes, de los religiosas, de los laicos, sin pensar en una estructura piramidal, sino una corresponsabilidad en la misión. Muy bien, ahora, digamos que estas bases tienen cierto contenido. ¿Cuáles serían esos contenidos y hacia dónde van dirigidos? Mira, por ejemplo, en cuanto a la formación de agentes, esos pilares, ¿verdad? El ser, el saber hacer y el saber convivir de la gente pastoral. En cuanto, por ejemplo, a lo que son las bases metodológicas, hablamos de que el querigma tiene un cierto dinamismo. El querigma, para poder salir a evangelizar, primero hay que preparar el terreno. Entonces, una de las bases que dimos es cómo preparar el terreno. Al igual que cuando tú vas a sembrar una tierra, no puedes sembrar la semilla si es que no antes has preparado el terreno. Entonces, cómo ser una iglesia testimonial, cómo ser una iglesia dialogal, cómo ser una iglesia solidaria y cómo ser una iglesia fraterna, en la cual todos quepamos todos. Eso es como las bases para preparar el terreno. A una vez que ya se preparó el terreno, se sale a la siembra. ¿Cómo? A través de un anuncio personal. Cómo salir a hacer el anuncio personal a las casas, a las familias, a los diferentes ambientes, de acuerdo a sus contextos, el contexto socio-religioso, el contexto sociocultural, el contexto de las culturas emergentes. Entonces, es parte de lo que estuvimos viendo el día de hoy. Después, cómo se da el retiro de encuentro, cómo el retiro de encuentro es producto de una experiencia y esa experiencia se encuentra en lo que es los relatos que fundamentan la experiencia, lo que se predica, los signos que deben de acompañar esa experiencia de encuentro con Cristo, los compromisos que implica el encuentro con Cristo. Y también hemos visto cómo las personas, después de tener un retiro, hace falta que tengan como un asentamiento en donde aquello que aceptaron en un retiro ahora suba del corazón a la mente. Y vean los compromisos que esto implicó y desde luego como después de que la gente tome el querigma lo debemos de enlazar en la comunidad cristiana. Entonces esto es lo que estuvimos viendo como las bases de lo que sería no solo los agentes sino los contenidos, la metodología del querigma y los destinatarios también. Muy bien, entonces se podría decir que es un poco la sensibilización para llegar a la concientización. Pues me parece buena la forma en la cual articulas, ¿verdad? Sensibilizarse, concientizarse, pero también ya actuar para transformar. Vivimos una iglesia y unos tiempos sociales en los cuales ya nuestra sociedad no es una sociedad cristiana totalmente. Los tiempos de cristiandad como que por la globalización están quedando atrás. Vivimos una sociedad en donde la gran mayoría de nuestro pueblo sigue siendo de matriz católica, pero de repente, aunque la matriz es católica, la práctica parece atea. En los años 70, comentábamos con los compañeros, se vivía un ateísmo teórico, pero en la práctica eran cristianos. Se casaban los ateos, llevaban a bautizar a sus hijos, ¿me explico? Ahora se ha invertido la cosa, ahora somos católicos y cristianos teóricos, pero ateos prácticos. En la práctica cotidiana de la vida hemos alejado de los valores de Cristo. Muy bien, hablabas de algunas realidades emergentes, ¿estoy en lo correcto? ¿Cómo no? Sí. ¿Qué sería esto? Mira, por ejemplo, dicho en términos coloquiales, en Córdoba y en muchas ciudades del país, Guadalajara también se incluye, nos creció el rancho. Seguimos con una mentalidad ranchera, tradicional, y estamos viviendo un fenómeno que es el urbanismo y la modernidad. Esta urbana en la cual la gente comienza a aglomerarse y vive en un espacio más corto, trastoca la vida de todos. Esta modernidad también nos hace vivir de otra forma. Algunas de las realidades emergentes no son los únicos destinatarios, pero son realidades que nos requieren una respuesta. Las tribus urbanas, los jóvenes que desgraciadamente por
la crisis que está viviendo la familia actual, tienen que buscar identidad y pertenencia en otros grupos. ¿Qué grupos son las tribus urbanas? Los arquetos, los skateros, los metaleros, los grafiteros, los góticos. Son muchachos que andan buscando una identidad. Y como no hay una base familiar, porque la familia está aprendiendo a ser familia de una manera diferente. Entonces, ese es uno de los grupos emergentes. Otro grupo emergente, pues son familias que están aprendiendo a vivir en un clima de inseguridad, de violencias, de secuestros, de asesinatos. Entonces nos encontramos con que esas son realidades que nos están sobrepasando. ¿De qué manera la iglesia responde? ¿De qué manera darles el querigma a estas personas? ¿Me explico? Otra realidad emergente son los grupos de la diversidad sexual. Antes era el asunto de la homosexualidad y todo eso, nunca ha sido una cosa ignorada. En realidad siempre ha habido personas homosexuales. Pero ahora el problema no es que las haya, sino que han salido del closet, que han invadido las calles y que de alguna manera incluso imperan en la sociedad. La iglesia, ¿cómo manejar estas nuevas realidades? ¿Cómo evangelizar a personas homosexuales? ¿Cómo evangelizar a gays, a lesbianas, a bisexuales, a transexuales? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Excluirlos, condenarlos, satanizarlos? ¿O abrir su corazón y decir, también son hijos de Dios, también Dios los invita a vivir un proceso de conversión, también Dios les invita a que acepten el Evangelio? Son entre algunas de las realidades emergentes, ¿no? Claro que sí, y también hablabas un poco de estas tribus urbanas y decías dos palabras: jóvenes, muchachos. ¿Es un problema endémico de esta clase de la sociedad, los jóvenes? No es un problema en realidad, yo le llamo realidad. El hecho de que la familia nuclear esté cediendo el paso a las relaciones secundarias y no a las primarias, hace que los jóvenes no tengan el ambiente que les proporcione una identidad y una pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una sociedad tradicional en la cual la población no es mayor de 5 o 10 mil pesos en un ranchito, pues la gente desayuna, come y cena juntos, la familia. Pero en una ciudad como Córdoba, en la cual no desayunamos, comemos y cenamos en familia, son pocas las familias que hacen los 3 alimentos al día juntos. Entonces, estos hijos, porque la mamá trabaja, porque el papá trabaja, de repente se encuentran solos, y esas soledades buscan quien les ayude a acompañarse en esas soledades. Y hay otros grupos de jóvenes que viven esas mismas realidades y que comienzan a hacer sus rituales, comienzan a tener sus formas de ser, son las llamadas tribus urbanas. Entonces nuestros muchachos se van a esas tribus urbanas porque les dan identidad. Tan fuerte es la identidad que se atreven a tatuarse, a ponerse piercings, a cambiar por completo su forma de vestir, su forma de peinarse y su forma de ser, porque eso les da identidad, los hace sentir una pertenencia. Yo considero que la juventud no es un problema, es una realidad que nos reta, que nos desafía. Muy bien, entonces digamos que estos padecimientos se ven reflejados en la juventud, pero ¿es una enfermedad que está pegando en la familia? Mira, darle la característica de una enfermedad es ya verla como una patología. Yo considero que son realidades nuevas, que incluso en los lenguajes tenemos que aprender a utilizar. Si digo que la familia está enferma, esto significa que está mal. Yo pienso que la familia tiene que empezar a ver de qué manera puede vivir en esas nuevas realidades. ¿Patrones de conducta? Nuevos modelos de familia. Antes había solo la familia nuclear. Ahora nos encontramos con familias monoparentales, con familias trigeneracionales, con familias ensambladas. Entonces decimos, ¿cómo ser familia en este sentido? No es que nos quedemos añorando la familia tradicional, pues lamentablemente ya no se puede. Por ejemplo, a lo mejor cuando tus papás se casaron, pues tu papá trabajaba y tu mamá se quedaba en casa, tenían su casita propia y su patrimonio. Ahora, para que tú tengas una casa propia, ¿qué tienes que hacer? Trabajar 16 horas al día. Y con quien te cases tienes que casarte con alguien que también trabaje. Entonces tienen que aprender a ser
una forma nueva de relación de pareja, una nueva forma de tener hijos y una nueva forma de convivir en esta realidad. Y nos tenemos que acostumbrar, por ejemplo, las familias en tiempos de guerra, ¿son familias enfermas? No, son familias que asumen una realidad de guerra. Nosotros que estamos, una familia que está siendo impactada por el urbanismo, por la modernidad, no está enferma, sino tiene que aprender a vivir estas nuevas realidades. Afortunadamente la persona y la familia somos muy moldeables, nada más que en el camino vamos a tener pérdidas. Esas pérdidas que implica los valores. Valores que se sumergen y valores que emergen. Por ejemplo, antes había un valor que se está sumergiendo, que es la mujer fiel en casa, como la educadora, y el padre en la vida pública como el protector, como el proveedor. Ahora no, ahora la mujer educadora que está en casa, ese valor se está perdiendo ya. Pero está emergiendo una mujer libre, una mujer autosuficiente. Una mujer que acepta el ser pareja y no acepta solo ser la esposa de, sino es la pareja, y parejos le entran en la educación, por lo menos en teoría, parejos le entran en el trabajo, parejos le entran en las responsabilidades de la familia. Entonces, una nueva forma de ser pareja, una nueva forma de ser familia. No es que desapareció el valor de la mujer, no. Se sumergió un valor, pero está emergiendo un nuevo valor, una nueva mujer, con la misma dignidad, igual en la juventud, igual en la familia. Ok, y para llevar todo este evangelio y querigma a estas nuevas realidades, bueno, debe de haber misioneros, ¿no? Una acción misionera. ¿Cómo emprende eso? Es parte del querigma. Estas nuevas situaciones han cuestionado a la Iglesia. La modernidad la cuestionó a la Iglesia y vino el Concilio Vaticano II, la gran catequesis en su tiempo. Pero estas nuevas realidades emergentes están cuestionando la Iglesia. Estas nuevas situaciones están implicando una nueva evangelización. Este es el tema de los obispos en el 2012 en el Sínodo, la nueva evangelización. Cómo hacer presente el Evangelio en estos nuevos areópagos. Cómo dar una respuesta a estos desafíos que nos retan como Iglesia. Entonces es parte de un nuevo agente de pastoral, que sepa dar el querigma, que sepa dar la catequesis, que sepa hacer la pastoral desde una perspectiva de la nueva evangelización. No tomando a la sociedad como una sociedad que está corrompida o corrupta, no tomando a la sociedad como una sociedad que está ajena de Dios, sino viendo que la sociedad es el espacio histórico en donde hemos de vivir el Evangelio, en donde hemos de hacer presente el reino. Una sociedad que nos reta, que nos desafía, que nos invita a que ahí trabajemos. Muy bien, entonces esta renovación debe de venir en cascada, como decías, empezando por los obispos, o debe de empezar con los agentes. Bueno, mira, para empezar, ya no le llamaría renovación. Al Vaticano II le llamo renovación. A esta nueva acción pastoral es la nueva evangelización. Y creo que no debe ser en cascada, porque la cascada evoca a la actitud piramidal, que desde la cabeza hasta los pies. Creo que el modelo eclesiológico no es piramidal ya, sino es comunional. Cada quien desde donde le toca y lo que le toca. Al obispo convoca, es nuestro pastor, pero los agentes de pastoral somos corresponsables. Y entiendes, agente pastoral, ¿quién es? El laico, hombre y mujer, la religiosa, mujer y hombre, el sacerdote y desde luego el obispo, pero corresponsablemente. No nos podemos esperar a que cuando el obispo nos diga solamente. Afortunadamente, por los medios de globalización, de comunicación, la convocatoria de la nueva evangelización ya está hecha hace más de 20 años. Entonces somos una iglesia de la nueva evangelización. En otro momento, no sé si recuerdas, daba yo la cita del Juan Pablo II en esa frase de que con la antorcha de Cristo en tus manos, el querigma, llena de amor por el hombre, la inculturación, avanza iglesia de la nueva evangelización. Entonces, creo que esta iglesia de la nueva evangelización es una iglesia que se concibe y que actúa no solo a partir de lo que el obispo dice, claro, en comunión con el obispo, pero caminando junto con. Muy bien, en alguna ocasión platicando con alguien ya consagrado, comentábamos esto del querigma y bueno, en algunas conclusiones me llegó un pensamiento que es, bueno, a los agentes les pega en el corazón, ¿sí? Y nada más hace falta el cerebro, ¿verdad? Exactamente, y darles esas bases, ¿no? Y a los consagrados, a los sacerdotes más que nada, hay veces que nada más los llenan en la cabeza, pero el corazón lo tienen vacío. El corazón. Bueno, pues es una, por un lado,
una realidad. Tienes razón, ¿no? Hay veces que los agentes somos más sentimiento que razón, y hay veces que los sacerdotes y religiosas son más razón que sentimiento. Sin embargo, fíjate que la manera de seguir dicotomizando hacia la persona ya está siendo parte de una sociedad antigua. Ahora hay que ver a la persona en su integralidad. Ahora un sacerdote debe de recordar que esa jerarquía de valores no es que haya quedado atrás, sino hay una nueva forma de ver la sociedad, ya no de manera jerarquizada, sino de manera armonizada. Un sacerdote que solo se va a la razón es un autómata, un tecnócrata. Un sacerdote debe de ver todos los aspectos de su vida, desde luego los valores del alma, los valores de la razón, los valores del sentimiento, los valores del cuerpo, pero armonizados. Entonces, el agente pastoral debe de ser tocado en todas las dimensiones de su ser, la intelectual, la emocional, la espiritual, la física, la relacional, en todas. Y si no, es incompleta la formación. Si un seminario está emanando puros intelectuales, ortodoxos, en el sentido de una correcta doctrina, pero no está emanando gente que salga con la práctica, con la experiencia, ese seminario va a tener sus problemas. Si unos agentes de pastoral estamos siendo formados solo para movernos en base a sentimientos, homilías que nos arenguen y que nos muevan, esos agentes un día se van a inflar y se va a quedar la iglesia vacía. Debe ser una integralidad, que sea alma, razón, sentimiento, cuerpo, que sea una integralidad, las cosas de la razón y las cosas del sentimiento vayan armonizadas. Ya tú lo descubres, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, muchas gracias por este tiempo para lo que es Católicos en Movimiento. ¿Algo más que quieras agregar? Fernando, pues felicitar a personas como tú, que están a través de los medios de comunicación tratando de llevar a Jesucristo a la sociedad. Y el último mensaje que yo quisiera es recordar las papas de Juan Pablo II, las palabras del Papa Juan Pablo II. No tengan miedo, abran las puertas a Cristo, abran las puertas al Redentor. Una sociedad que teme abrirse y quiere un Estado laico. ¿Por qué? Porque le tiene miedo. No tengan miedo. Los cristianos sabemos ser civilizados, sabemos vivir nuestros compromisos en diferentes realidades. Entonces es una iglesia que se tiene que abrir a una sociedad y una sociedad que se tiene que abrir al mensaje de Cristo. Claro que sí. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados en recibir toda esta información, ¿qué es lo que deben de hacer? Bueno, pues seguir el programa Católicos en Movimiento, desde luego, que es el tuyo, ¿no? Así se llama el programa. Así es. Pero además de todo, bueno, pues asistir a sus parroquias, seguir los diarios de la diócesis. ¿Cómo se llama el diario de la diócesis? Voz y Vida. Voz y Vida, seguir el diario Voz y Vida. Actualmente, gracias a Dios, la tecnología nos permite accesar a redes sociales, también en redes sociales católicas, para seguir informados. Pero fundamentalmente, ponerse las pilas y darse cuenta que si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Claro que sí, nosotros estamos informando cuando te tendremos por acá otra vez. Mira, en el programa que vamos a estar desarrollando de este año del Querigma, vamos a dar el Querigma, el retiro de encuentro del Querigma a los decanatos durante el mes de abril, mayo y junio a cada uno de los decanatos. Esperamos por ahí del mes de julio tener otro taller sobre cómo llevar la buena nueva a las familias, a los ambientes, a las realidades emergentes. Nos encontraremos también en el mes de agosto en la jornada diocesana. En fin, hay un gran programa que vamos a seguir. Ahí sigan, por favor, con el padre Gerardo y con su compañero Eber, que es una persona que está apoyando de manera muy decisiva, muy decidida al padre Gerardo. Hablen al CEDEC de acá de Córdoba y seguramente ellos les dan las fechas y los lugares. Claro que sí, estaremos informando. Fernando, Bueno, como siempre, gracias. un saludo, Dios te bendiga y muchas gracias. Igualmente, regresamos. Católicos en Movimiento. Tenemos una opción para ti. En un momento regresamos.